Amén, hermano. Pues seguimos adelante con las escrituras que tenemos hoy de Colosenses capítulo 1. Y vemos aquí cómo las escrituras, el apóstol nuestro, maestro y apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, está declarándole al pueblo la bendición que recibió el pueblo por medio del ministerio que Dios le concedió a él para trabajar con los gentiles, diciendo que Colosa era una ciudad y en Colosa hubieron hermanos que creyeron a la palabra de verdad, creyeron a la palabra y a la predicación de Pablo de verdad. Como dice el verso 2, a los santos y fieles hermanos. Pero esos no eran cualquier hermano, no estaban en cualquier lugar. Esos hermanos estaban en Cristo. Hermanos que están en Cristo. Para que usted vea que todo el que lee las escrituras se las aplica para sí. Todo creyente se aplica lo que dice las escrituras para sí. Pero en sí, estas escrituras esta carta fue dada para los santos hermanos en Cristo. Y estos hermanos estaban en Colosa. Eso no es a cualquier grupo de personas que le está hablando esta carta aquí. Estar en Cristo es haber alcanzado ser participante de la simiente, de la bendición de Abraham, porque el trabajo de Dios es de que los gentiles entendieran de que Dios nos iba a hacer a todos nosotros participante de la bendición de Abraham, porque la promesa era que en él, le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente es Cristo, es Cristo. Y el que tenga Cristo tiene la simiente de Abraham y es participante de la bendición de Abraham. Esto no es cualquier cosa, hermano. Por eso le dije que esta carta no es para cualquier grupo, esta carta específicamente iba dirigida a un grupo de hermanos que alcanzaron el lugar de la gloria de esta enseñanza. Y luego que los hermanos habían creído la palabra, porque lo dice aquí, yo no mandé el capítulo entero porque era muy largo, luego para leerlo y tratarlo iba a ser muy largo, pero lo mandé de la parte final primero y luego trataremos la primera parte para el jueves, si Dios quiere. Pero que quiero que entiendan eso. Por ejemplo, él es la imagen del Dios invisible, los hermanos hablaron de eso. Si Dios es invisible, ¿qué imagen le podríamos hacer o a qué imagen se está refiriendo? Las escrituras aquí, ¿qué está refiriéndose el apóstol cuando él dice leer la imagen del Dios invisible? Es la palabra, hermano, la que hace todas las cosas. Usted sabe de que antes de que las cosas sean hechas, viene primero un pensamiento, viene una idea. Y luego que le llega el pensamiento, ese pensamiento se hace una realidad. Pero lo primero que llega es el pensamiento y luego se hace una realidad y al hacerse una realidad, por él dice, por él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo fue hecho por medio de él y para él. Estamos hablando de Dios por su palabra, el verbo. Todas las cosas, él dice, y él es antes de todas las cosas, el verso 17, porque si yo le voy a decir libreta, le estoy enseñando la libreta, ¿qué viene primero? ¿El nombre de la libreta o la libreta? No, viene el nombre de la libreta, porque después que se hace la libreta se le da un nombre, pero ya en la mente libreta era libreta, pero ahora yo la tengo que traer a existencia. Y usted dirá, entonces si él es la imagen del Dios invisible, entonces el chibú que todo el mundo ve es verdadero. No,
No estamos hablando de eso, hermano. La palabra claramente especificó por algunos hermanos de que la obra de Dios, Dios la va formando en nosotros como una facultad, como una educación. Dios va dándonos un cuerpo de capacidad, de conocimiento, de enseñanza, y usted, a medida que Dios le va dando la palabra, Dios también le va dando conciencia para que usted entienda lo que está recibiendo y para qué lo está recibiendo. Dios no le va a dar algo a nadie sin primero darle también la facultad de recibirlo y de entenderlo. Por eso es que las cosas de Dios vienen en un orden, tienen su tiempo, tienen su ocasión, y ahora tenemos estas escrituras que son poderosas, son gloriosas, y es para un grupo de santos que están en luz. Esto no es para cualquier gente, hermano. Miren, vamos a mirar en segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, perdón, en segunda de Timoteo, capítulo 1, 8 al 11. Lo voy a leer rapidito, escuchen esto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Usted está viendo, hermano, que es lo mismo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosa. Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros tenemos una enseñanza que es para que veamos lo que hemos recibido. Dios nos está haciendo partícipes de la bendición de Abraham, haciéndonos entender que Dios ha circuncidado el corazón nuestro. Y no este corazón que yo tengo aquí, sino el sentido que tenemos en la palabra. Dios nos ha dado un sentido espiritual para entenderlo, para verlo a Él tal como Él es. Porque por eso dice que Moisés veía a Dios y hablaba con Dios cara a cara, porque tenía ese sentido que le dio dado Dios para entender y ver a Dios, el Dios invisible, el Dios de la eternidad, como dijo la palabra en Romanos, cuando creo que fue el hermano Gabriel que estaba predicando de eso el domingo, cuando fue a visitar allá a los hermanos en Nueva York, que decía que cambiaron la gloria del Dios invisible. Cambiaron la gloria del Dios invisible, semejante a animal, a hombre, a cuadrúpedo. Por tanto, Dios los entregó a la vanidad. Entonces, por eso es que nosotros no podemos hacernos ninguna idea, porque la palabra nos ha dejado un plano para seguir, un camino a seguir hacia la justicia. Entonces, vamos a leer aquí en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a mirar unos cuantos versos para que veamos cómo Dios hace este trabajo en nosotros. Porque el trabajo de Dios es que nosotros entendamos que Él nos ha dado una bendición, una participación al misterio que ha estado oculto por los siglos en Él. Nos ha hecho partícipes. Dios nos ha hecho partícipes por haberle creído a Él, por haber creído a la predicación del evangelio verdadero, el evangelio del cielo. Por ese medio es que Dios nos hace participantes de esta gloria. Esto no es cualquier cosa, hermano. Un hombre llegar a Cristo
Es como un hombre que llega a ser, si se va detrás de una carrera, llega al final de la carrera, alcanza su galardón. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es que nos va a preparar para llevarnos y dejarnos en Dios. ¿Usted se cree que eso es poca cosa? La enseñanza que tenemos, Dios nos la ha dado para que por medio de ella quedemos en Dios. En un abrir y un cerrar de ojos, Dios nos va a dejar en Él. Porque eso es así. Usted tiene que creerlo así porque usted no va a estar todo el tiempo dando vueltas en lo mismo, que si me voy con Él, que si es así, que si no es así, que si es carne, que si es espíritu, que si es así, que no, tenemos que salir de esa monotonía y tenemos que salir como dicen, de esa ruleta de dar vueltas en lo mismo, y siempre venimos en lo mismo, lo mismo. No, hermano, tenemos que alcanzar, salir, salir de lo nuestro para encontrarnos con Dios. Entonces eso lo hace Dios por medio de esta enseñanza, poco a poco. Esto no es una cosa para apresurarnos. Dice aquí el trabajo que tiene que hacer la palabra para llevarnos a este lugar. El verso 21, y a vosotros también, a nosotros y a todos los que estamos para entrar en esta enseñanza. En otro tiempo que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Por qué éramos extraños y enemigos? Porque veíamos las cosas de una manera y las entendíamos de una manera. Éramos extraños a la verdad. Éramos extraños a las cosas espirituales. Y cuando nos hablaba cualquiera de las cosas espirituales, era como que me habla a mí un haitiano o que me habla un chino a mí. Para mí eso es una cosa extraña porque me viene a hablar una lengua extraña y yo no la conozco. Aunque esté ahí al frente mío hablándome. Él era extraño para mí, yo extraño para él. Pero sigue diciéndole, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su cuerpo de enseñanza, porque es una enseñanza, porque el verbo a hacerse carne es la palabra, la que se hace carne, que toma un cuerpo de carne. Yo no sé si ustedes vieron el video que le dije que vieran en YouTube, que yo le dije que hay dos videos, dos partes, una enseñanza de dos partes que se llama el verbo se hace carne, bien específica, explicadita, para que no estemos dando como el ratón que da vuelta en la rueda todo el tiempo, buscando algo y no lo llega a alcanzar, porque no tiene que parar. Como dice Rafa, las cosas van muy rápido y hay que detenerse. A ver si podemos alcanzar a entender estas cosas. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, porque es el único medio que Jesús muere. Por eso se tiene que hacer carne. Por eso tiene que descender a la muerte. Cuando dice que Él muere en su cuerpo de mar por medio de la muerte, es que la palabra pierde la vida de ella. Pierde su justicia, pierde su esencia para que nosotros, por medio de Él, poner su vida, podamos alcanzar vida juntamente con Él. Porque si Dios nos fuera a hablar tal como Él es, nadie lo puede entender. Entonces Jesús lo que se hace es un transformador. Usted sabe que la energía que entra a la casa de usted, si no tiene un transformador, ese poste al frente, quema todos los circuitos y quema todos los switches, funde todas las bombillas, explotan todas las bombillas, y quema la nevera, y quema todo lo que es eléctrico. Porque esos circuitos no están preparados para recibir esa corriente. Por eso es que hay transformadores que regulan la corriente para que usted pueda recibir energía en su casa. Y hay transformadores, Jesús es el transformador entre Dios y los hombres, es el medio para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Trae la palabra a nivel de que usted la vaya entendiendo poco a poco, hasta que cuando usted le haya formado ese cuerpo, que es el cuerpo que lo va a salvar a usted, y cuando usted tenga ese cuerpo formado, es una conciencia, no es un cuerpo, hermano. No se vaya a creer un hombre con barba, ni como yo tengo, ni nada de eso. No es un grado de conocimiento que le forma Dios. Y cuando usted conscientemente entienda que Dios le dio ese cuerpo, como dice Hebreo, me preparaste cuerpo.
Sí, la palabra le prepara cuerpo, pero luego que se lo prepara le dice sacrifícamelo, porque Dios le dio al hijo de la promesa a Abraham, el hijo de la promesa, y le dice a Abraham, sacrifícamelo. ¿Usted cree que Abraham no sabía lo que tenía en la mano y por qué tenía que ir a sacrificarlo? Pues claro, usted tiene que llegar a ese grado de conciencia que llegó Abraham. Usted, yo y todos los que vayamos a creer en este evangelio, tenemos que llegar a hacer lo mismo que hizo Abraham. Subió y fue al lugar que Dios lo llevó a sacrificarlo, porque ese es el cuerpo que lo va a salvar a usted. Y en sentido figurado, al Abraham llevar a Isaac al sacrificio, en sentido figurado, lo volvió a recibir de entre los muertos, porque cuando Dios vio la obediencia, eso es lo que Dios está buscando, hermano, en nosotros. Una conciencia en él. Así es que, si en verdad, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, por medio de ese sacrificio que tenemos que alcanzar, entender que nosotros, para ser participantes de Cristo, tenemos que ser participantes de la muerte de Cristo, para luego participar de la vida, porque dice Pablo, si fuisteis plantados juntamente con él, la semejanza de su muerte, también serás participante de él, la semejanza de su resurrección. Eso, la enseñanza no es que es complicada, es que hay que seguirla al paso, seguirla y entenderla, para no seguir dando vueltas en el mismo lugar, hermano, porque usted tiene que llegar a un lugar en la enseñanza que usted se tenga que graduar y recibir el galardón. Usted tiene que recibir el galardón que es Cristo, porque ese es el trabajo que estamos buscando, que Cristo nos sea hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Usted está viendo que la redención es la que lo va a salvar. ¿Qué quiere decir redención? Cuando algo es sacrificado, redimir es salvar, es un sacrificio que lo va a salvar a usted y a mí. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, porque el hermano Rafa está que abra su micrófono allá. La paz de Cristo, y vamos a darle al hermano Rafael que continúe. Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Pues seguimos dándole la gracia a nuestro Dios por su amor y su misericordia hacia nosotros. Siempre digo, hermano, que Dios nos viene dando una conciencia para nosotros darle la gracia a Dios doble, porque ser participante de este ministerio no depende del ser humano, depende de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y yo me he gozado, hermano, con esta escritura, porque meditaba en algo que compartía el domingo con los hermanos. Éramos 2 o 3 hermanos aquí, porque la hermana Mariana y José se fueron para Santiago, y estuvimos un culto que parece que Dios se glorifica. Yo sé que en Santiago también, pero Dios me dio a entender algo, hermano, y quiero compartirlo con ustedes. Miren, yo le decía a los hermanos, no sé si ustedes lo sabían, pero hoy, si no lo sabían, lo van a saber hoy. Ustedes sabían que nosotros tenemos 10 sentidos, por eso nosotros, hermanos, tenemos que sentirnos agradecidos. Tenemos 10 sentidos, nosotros somos, no, oiga, estamos a un adelanto. Digo, ¿saben por qué digo que tenemos 10 sentidos? Porque es que los sentidos de Jesús nosotros los tenemos, porque sin los sentidos de Jesús no se entiende el propósito de Dios. Por ejemplo, si la Biblia dice en los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, usted tendría que tener el sentido del ojo de Jesús. Entonces, con la palabra, usted tendría que tener el sentido del gusto. Pero
tendría que tener el sentido de palpar, porque la Biblia dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿De quién es el brazo de Jehová? Si Dios tiene brazo y Jesús es el verbo y sale de Dios, ¿quién es el brazo de Dios? Ustedes ven, hermano, mire, entonces, por eso es que nosotros vemos a Jesús abriéndole los entendimientos, pero si Jesús le abrió los entendimientos a los discípulos, serían los 5 sentidos que le tiene la ciencia desarrollado a los seres humanos, de lo que nosotros tenemos que salir, hermano. El mundo está montado en una rueda girando. Hay una ley de gravedad en la tierra, como también está en la obra terrenal de la palabra. Decía la palabra el domingo que oigo muchos hermanos hablar de la letra, pero que la letra no es la literatura del blanco y negro, hermano. Lo natural de la palabra, porque ahí está todo el mundo. Ahí está Roma, entonces Roma está en la letra. Si la letra fuera el blanco y negro, todo el mundo estuviera ahí. Entonces la palabra dice que la letra mata, más el espíritu el que da vida. Entonces, hay un cuerpo natural en la palabra. Hay un cuerpo natural, hermano, que tiene 5 sentidos, que no son los 5 sentidos que usted y yo tenemos desarrollados por el medio ambiente, las creencias y la educación. Entonces, ahí se esconde un misterio, porque en esos 5 sentidos que tienen o que tenemos los seres humanos, esos 5 sentidos son manipulados a través de la educación, de las creencias, y entonces tienen al ser humano girando así a una velocidad tan rápido que ni el mismo ser humano se da cuenta. Por eso es que el ser humano tiene tantas imágenes que tiene que venir la mano de Cristo, ese sentido, como le dio la mano a aquella estatua que estaba formada y está formada en las creencias del ser humano. Tuvo que darle con una mano para que se destruyera esa imagen que venía en el pueblo. Miren, le hablaba a un hermano en estos días, ¿por qué es que Dios nos ama tanto a nosotros? Porque Dios siempre ha amado a su pueblo. Dios nunca ha estado lejos de su pueblo, hermano. Nosotros por eso tenemos que sentirnos agradecidos, porque eso es lo que nos permite a nosotros ver lo que estamos viendo de la manera que lo estamos viendo, y cuando digo lo vemos, lo entendemos. Entonces, ¿qué resulta? Por eso es que nosotros hemos visto como locos, porque Dios dice en su palabra que a Él le agradó por la locura de la predicación salvar a su pueblo. Entonces, vemos ahora una enseñanza traspasando los límites de la naturaleza para traer entonces lo invisible de Dios, que es Cristo, porque ahí dijo que Él es la imagen invisible. Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Entonces, nosotros miramos, hermano, miren, por eso es que si Dios no le permite al creyente salir de la parte natural, de esa parte en la que viene todo el mundo, por eso es que Dios pasó al pueblo, amando al pueblo. Dios quiso que el pueblo supiera lo que había en su creencia. Ahora, una vez yo traje una enseñanza en Agua, cuando los hermanos estaban en la Gorda, el hermano Cené en Italia, yo traje una enseñanza que se llamaba, eso fue como en los años 90 y pico por ahí, que se llamaba que el pueblo de Dios no tenía ley en Egipto. ¿Por qué Dios no le dio ley al pueblo en Egipto? Que después vamos a traer esa enseñanza, hermano. Que por qué Dios no le dio ley al pueblo en Egipto. Ahora nosotros vemos que Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva ahora al desierto. Pero para aprobarlo, ahora le quita a Moisés. ¿Ustedes creen que es una casualidad que Dios le quitara a Moisés? Porque Moisés se pierde. Dice la escritura que Moisés se le perdió, subió y se le perdió al pueblo. Y ahora le dice el pueblo a Aarón, bueno, este Moisés que nos sacó de Egipto, nosotros no sabemos dónde está. Haznos un Dios para nosotros adorarlo. Oigan bien. Y ahora le dice a Aarón, bueno, pues vamos a hacerlo. Traigan todos los aretes, todos los anillos y toda la cadena que ustedes tienen. Ahora, si ellos le traen todo eso, dice la Biblia, cuando fue Pedro y Juan a orar al templo, ellos le dijeron, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Entonces ven que ya en ellos está, ellos son parte de ese cuerpo que dijo ahí la palabra, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Esa iglesia no es otra cosa que ese grupo de esos 12
que fue lo que iniciaron, donde Cristo como la primera piedra angular era el fundamento y es el fundamento de esa obra. Ahora, cuando ahora el pueblo le lleva todo lo que tiene como anillo, como cadena, como reloj, todo lo que tenga que ver con prenda se la llevan ahora a Aarón. Ahora dice Pablo que toda obra que sea edificada tiene que pasar por el fuego. Cuando ahora meten todos estos anillos y todos estos aretes, lo meten al fuego, ¿sabe qué le dio? Un becerro. Entonces, al formar este becerro, ahora dicen ellos que este becerro fue el que lo sacó a ellos de Egipto. Ustedes ven, hermano, esto es algo de conciencia, por eso es que a Dios le duele en el corazón ver hecho el hombre. Pero al decir que a Dios le duele en el corazón ver hecho el hombre, se ve como una historia. Es que desde un cuerpo, cuando usted está pasando por el proceso, usted se da cuenta en la ignorancia de la que Dios lo sacó. Usted se da cuenta de la bajeza de la que Dios lo saca. Y es ahí donde usted va entrando a un verdadero arrepentimiento, porque el asunto es que en Dios tenemos que quedar edificados en la verdad. Y para quedar edificado en la verdad hay que destruir un cuerpo de mentira en el que el hombre se haste de tanta imagen y de tanta cosa que se vuelve un gigante, hermano. Entonces, en Dios no hay un fenómeno, en Dios hay una obra, porque nosotros hemos dicho, hermano, que somos la esperanza, como lo fue Israel, como lo fue el apostolado, como lo fue esta enseñanza, la esperanza de reconciliar al pueblo. Esta enseñanza que nos ha tocado hoy es la esperanza de las creencias del mundo que Dios ha permitido que la escritura salga. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Hay un cuerpo magnético, así un cuerpo invisible que no se ve, donde todo el mundo está preso. Entonces, eso es de parte del mismo Dios. Nadie puede salirse de la rueda. Es Dios quien le permite. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos, hermano. ¿Por qué? Porque eso no es tan fácil vencer la ley de gravedad. Eso no es tan fácil vencerse a usted mismo. Eso no es tan fácil usted poner su cuerpo para que ahora, y cuando digo cuerpo, hermano, no es el cuerpo físico suyo, sino poner ese cuerpo donde dice que Jesús tiene el poder para perder su vida y volverla a tomar. Entonces, me pasaba al Espíritu esta mañana un mensaje y me preguntaba, y lo voy a compartir con ustedes, y me preguntaba, ¿qué es lo contrario de la muerte? ¿Qué es lo contrario de la muerte? Es la vida. Ahora, para usted alcanzar la vida, tiene que primero, luego, tiene una vida y luego entonces muere. Por eso es que habla aquí la palabra que Jesús es el primogénito de entre los muertos, que Él es el primogénito de entre los muertos, pero es como hemos hablado, hay una enseñanza en YouTube que hay que seguirla repitiendo, como decía el hermano Aníbal, de la enseñanza de que el verbo se hizo carne. Porque miren qué pasa, hermano. A veces, ahí tan rápido, se convierte la obra de Dios entre nosotros en una monotonía, y Dios no quiere eso, que usted culto todos los domingos, no. Dios quiere que usted vaya cogiendo todos los domingos la materia que se están dando, porque es lo que le va a permitir a usted que usted quede graduado, que la obra de Dios quede como facultad en usted, porque es Cristo la facultad de Dios en usted. Entonces, ¿por qué? Porque mañana usted desaparece. Porque es de meditar, hermano, si las palabras son espíritu, dijo Jesús, y usted se hace uno con él siendo un espíritu, ¿quién lo ve a usted? ¿Lo va a ver? ¿Quién? Nadie lo ve. Usted sepa que usted se olvide de usted, de su cuerpo físico y de lo que usted razona como humano. Olvídese de eso, que usted ha pasado ahora. La palabra quiere pasarlo a otra dimensión. Por eso, hermano, que lo que el mundo está cayéndole atrás a la obra de Dios, están a mi año luz de lo que nosotros hoy estamos participando, de una obra que está en medio de nosotros, grandiosa. Hay un himno por ahí que yo escribí que hablaba y habla de que en este culto que a Jesús le ofrecemos no hay imagen ni imaginación. ¿Por qué? En este culto que le ofrecemos a Él no es un culto de la tierra, es un culto del cielo. Por eso, hermano, que en este culto no participa cualquiera. Por eso es que nosotros vemos aquí a estos hombres, y por eso es que se ve como una historia, como un cuento, hermano, caminando, que van a caminar en un mar de cristal, que hay una ciudad de calle de oro,
Y todo esto se vio un cuento, pero cuando el Señor le abre los sentidos, cuando usted camine con los 10 sentidos que le estoy hablando, usted se va a ir dando cuenta que como seres humanos a veces nos vemos con problemas de que se nos dañe un vehículo, cualquier cosa, pero eso es caballar para el lugar, lo que nosotros estamos sintiendo, hermano, la paz, la conciencia, la tranquilidad, la felicidad que sentimos de lo que creemos de parte de Dios, hermano. Eso no tiene un precio, porque eso nos da a entender a nosotros que no es que nosotros no hayamos santificado más que los demás, no es que nosotros seamos mejores que los demás, no es que nosotros estemos haciendo más que los demás, es que hemos hallado gracia ante un Dios que ha estado siempre en el medio de su pueblo y que Él despierta para dejarse ver de quien Él quiere que lo vea. Por eso, hermano, esto es algo grandioso. Yo me siento contento, sé que ustedes también, porque la palabra ha estado y está trabajando con nosotros. Por eso tiene la palabra que ir vistiendo de la misericordia, ir vistiendo del amor, porque hay que hacer un trabajo, hermano. Miren, ahora mismo hay una descomposición en el pueblo que inició el hermano Nono. Una descomposición, pero ¿por qué me decía la palabra que es lo contrario de la vida? Para muchos hermanos, todos estos hermanos ya murieron. No. Y todos estos hermanos murieron, pero ellos no murieron. Ellos lo que pasaron de un estado a otro, porque nosotros seguimos esa misma obra y nos juntamos con ellos. Nos encontramos con ellos porque lo que ellos creyeron, lo que pasa es que en la obra de Dios nada más llega el creyente hasta donde Dios le permite. Porque usted no puede dar más, no puede llegar más de lo que Dios le permite. Miren, Pedro hizo su trabajo, Pablo hizo su trabajo, pero dice la Escritura que Pablo trabajó más que Pedro, pero no es que fuera más grande ni más pequeño, porque el Cristo que tuvo en Pablo era el mismo Cristo que estaba en Pedro. Entonces, nosotros hoy no es que nosotros hayamos entendido ni que superamos a Nono, no, lo que pasa es que Nono hizo, ellos hicieron lo que tenían que hacer en esa edad. Hubieron cosas que estaban para enseñarse en esa edad o en ese tiempo y que aunque se traían como revelación, muchos de los hermanos no la entendían porque no era para ese tiempo entenderla. Por eso es que Dios le dice a Daniel, sella la profecía, pero en Daniel le entendió, pero era para él. Entonces, lo que hay cantidades de cosas que no vio, que aunque la predicó no fueran entendidas porque no era para ese tiempo. Pero ahora la ha ido despertando Dios entre nosotros. Entonces, nosotros somos el resultado de ese grupo que tuvo la palabra predicando y Dios nos permitió creer eso, entender eso. Por eso mantenemos ese testimonio levantado hasta el día de hoy y lo seguiremos levantando y seguiremos caminando de esta manera, trayendo a existencia todas esas manifestaciones, todos esos testimonios que se hacen presentes, porque en el lugar de la reunión se hace presente Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahí en esa compañía donde están todos los espíritus ya hechos, perfecto, dice Dios. Una compañía, hermano, donde ya ahí no hay carne. Ustedes saben, en ese culto no hay carne, porque ahí los hijos de la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, ahí no se puede ya morir, porque ahí solamente se pasa un culto diciendo gloria y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Una alabanza desde lo alto en todos los sentidos, hermano. Así que el Dios de paz y el Dios de misericordia nos siga ayudando, hermano, como lo está haciendo, y sigamos siendo agradecidos de parte de Dios. Y para adelante, hermano, un abrazo y la paz de Cristo en medio de nosotros.